¿Y si el universo ya nos hubiera descubierto antes de que podamos comprenderlo? Imagina por un momento que, mientras la humanidad mira hacia el cosmos en busca de respuestas, una inteligencia mucho más antigua ya nos ha identificado, analizado y, quizás, incluso influido en nuestro desarrollo. Esta no es solo una pregunta filosófica, es el eje de uno de los mayores enigmas de la exploración espacial contemporánea. A diferencia de otros hallazgos, la NASA optó por un silencio absoluto. Ninguna declaración pública, ni siquiera un comunicado ambiguo, solo silencio, mientras entre el personal circulaban mensajes cifrados, reportes filtrados y advertencias veladas. Algunos de estos documentos sugerían que una fuerza externa, quizá no humana, bloqueaba la difusión de la verdad. Lo que estaba a punto de ocurrir era demasiado grande para ser comprendido o compartido sin consecuencias. Para comprender cómo llegamos a este umbral, es necesario retroceder en el tiempo y analizar el inicio de la serie de anomalías que rodean a Atlas. Tomemos como ejemplo el telescopio James Webb, la joya de la exploración astronómica moderna. Desde su lanzamiento, ha revolucionado la forma en que observamos el universo. Pero, ¿qué ocurre cuando los instrumentos más precisos de la humanidad detectan algo que no pueden explicar? En una noche aparentemente rutinaria, los sensores del Webb alertaron de un error imposible de justificar. Los datos espectroscópicos mostraron patrones de repetición matemática, secuencias tan precisas que ningún fenómeno natural conocido podría generarlas. Era como si alguien o algo hubiera dejado una firma deliberada, justo cuando el telescopio enfocaba un objeto completamente anómalo. El equipo lo bautizó como Tres Ojo Atlas. Entonces, sucede lo verdaderamente inquietante. Comienzan a recibirse señales dirigidas directamente a la Tierra. Se trata de una cuenta regresiva, precisa y constante, que ningún humano ha iniciado ni puede detener. Es el propio objeto quien activa ese conteo, como si anunciara un evento inevitable para la humanidad. El mensaje es claro. No somos los observadores, sino los observados. El Tres Ojo Atlas es, en todos los sentidos, un enigma. No es un cometa, tampoco un asteroide, y mucho menos una nave terrestre. Su composición desafía la química convencional. Los análisis no detectan agua, ni monóxido de carbono, solo una densa nube de dióxido de carbono, que parece generarse de manera artificial. Su órbita es aún más desconcertante. No responde a la gravedad, como lo haría un objeto natural, describiendo trayectorias que desafían las leyes conocidas de la física newtoniana. La luz que emite no proviene de la reflexión solar, sino que parece generada internamente, con patrones de onda que evocan los sistemas fotónicos más avanzados utilizados en telecomunicaciones. Cada dato recogido contradice al anterior, como si el objeto jugara deliberadamente con nuestras certezas científicas. Todo comenzó meses antes con una simple irregularidad en los datos del telescopio. Nadie en el equipo sospechaba que estaban al borde de uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia. La humanidad ha vivido momentos similares antes. El descubrimiento de radioseñales inexplicables en la década de los años 70, como la famosa señal WOW, o el misterioso caso de Oumuamua en el año 2017, que desafió todos los modelos de comportamiento de objetos interestelares. Pero el caso de Atlas iba aún más lejos. No todos los visitantes del espacio desean ser descubiertos. Así nació el misterio de Tres Ojo Atlas, un objeto interestelar cuya llegada encendió tanto la fascinación como el miedo entre científicos de todo el mundo. Desde el primer avistamiento, quedó claro que no era simplemente otro viajero estelar como Oumuamua o Borisov. Atlas rompía todas las comparaciones previas y traía consigo una inquietud palpable. Los astrónomos esperaban ver comportamientos típicos de cometas interestelares, colas de agua, rastros de monóxido de carbono, emisiones de polvo. Sin embargo, Atlas desafió cada expectativa desde el primer instante. La reacción oficial fue igual de desconcertante. La NASA, presionada por la comunidad internacional y por agencias como la ESA y JAXA, se negó a publicar imágenes o datos relevantes. Ese silencio solo alimentó más teorías, rumores y temores. La tensión aumentó cuando se filtró un informe secreto, un análisis espectrográfico realizado por el telescopio James Webb, reservado solo para los círculos más altos de seguridad científica y militar. En lugar de liberar una mezcla de gases,
Atlas emitía únicamente una densa y constante nube de dióxido de carbono, una característica jamás observada en la historia de la astronomía. Para entender la magnitud de esta anomalía, basta recordar que incluso los cometas más extraños del sistema solar muestran una firma química variada. El caso más famoso fue el cometa Halley, estudiado durante décadas, que liberó una compleja mezcla de agua, monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos. Atlas, en cambio, parecía evitar cualquier firma natural reconocible, como si su diseño persiguiera deliberadamente el anonimato. El informe revelaba que Atlas estaba rodeado por un halo perfectamente simétrico de dióxido de carbono, extendiéndose cientos de miles de kilómetros en todas direcciones. Pero lo más perturbador era la naturaleza de su luz. No reflejaba el sol, sino que emitía su propio brillo, con patrones de onda que evocaban sistemas fotónicos artificiales, parecidos a las tecnologías usadas en telecomunicaciones ópticas terrestres. No era ruido aleatorio. Las frecuencias seguían secuencias matemáticas repetitivas, casi como un código intencionado, imposible de descifrar a simple vista. En el fondo, lo que está en juego es nuestra habilidad para distinguir lo natural de lo artificial. Si perdemos esa capacidad, nuestra seguridad y el sentido de control sobre el espacio se desmoronan. Atlas empuja los límites del conocimiento humano y revela cuán vulnerables somos ante lo desconocido. Recordemos cómo, en el pasado, la humanidad confundió fenómenos naturales con señales de dioses o presagios sobrenaturales. ¿Estamos repitiendo ese error, solo que ahora frente a una posible inteligencia cósmica? Otro dato desafiante era su tamaño, 46 kilómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, el famoso cometa Hale-Bopp, uno de los más grandes observados por la humanidad, apenas alcanzaba los 60 kilómetros en su núcleo, y nunca se acercó a nuestro sistema solar desde fuera. Ningún visitante interestelar registrado se le acerca. Atlas supera ampliamente a cualquier objeto que haya cruzado el sistema solar. Las probabilidades de que un cuerpo de ese tamaño llegue hasta aquí por azar son, según expertos, prácticamente nulas. Es como si la naturaleza se hubiera saltado sus propias reglas. Sin embargo, lo más inquietante no son solo su composición y tamaño colosal, sino su comportamiento, un patrón que nadie logra explicar y que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, la trayectoria de Atlas no sigue ninguna regla conocida. No responde a la gravedad como lo haría un cometa común, y su acercamiento parece cada vez más intencional. Los cálculos orbitales fallan una y otra vez, como si el objeto alterara deliberadamente su movimiento para desafiar a los investigadores. ¿Somos nosotros quienes observamos a Tres Ojo Atlas? ¿O es él quien nos observa a nosotros? Esa pregunta marca el verdadero inicio del conflicto. Porque lo más inquietante no es solo su presencia, sino el patrón de evidencia que, una y otra vez, apunta hacia la artificialidad indiscutible de este objeto interestelar. La trayectoria de Tres Ojo Atlas ya desafiaba la lógica astronómica. Se alineó casi perfectamente con el plano orbital de todos los planetas, una coincidencia que, según cálculos, tendría una probabilidad en 500 de ocurrir al azar. Nada en la física del sistema solar indica que un cuerpo natural haga algo así. Es como si hubiese seguido un plan de vuelo prediseñado, cruzando cada órbita de espacio, buscando los mejores ángulos para dejarse ver desde la Tierra. Para los más escépticos, esto podría ser una simple casualidad, pero, para quienes han estudiado el comportamiento de otros objetos interestelares, el caso de Atlas desafía cualquier explicación convencional. Lo verdaderamente escalofriante surgió cuando los expertos de la NASA y la ESA notaron un fenómeno inesperado. El objeto parece reaccionar a la observación directa. Cada vez que un instrumento de alta resolución lo enfoca, se registran picos inusuales en el espectro electromagnético, y al menos en 2 ocasiones, breves apagones en las comunicaciones cercanas. Es como si Tres Ojo Atlas supiera que lo miramos y respondiera cada vez que le prestamos atención. Este fenómeno recuerda al famoso efecto cuántico del observador, donde el acto de observar cambia el resultado del experimento. Pero aquí, la escala es cósmica. Las emisiones detectadas por el telescopio James Webb y otros observatorios elevaron aún más la inquietud. La luz que irradia Tres Ojo Atlas no es natural. Los espectrógrafos revelan secuencias estructuradas, casi como códigos.
Se han registrado patrones que imitan el código Morse y repeticiones de números primos, un lenguaje universal diseñado para que cualquier inteligencia pueda reconocerlo como intencional. Es importante recordar que en la historia de la exploración espacial, los científicos han intentado enviar mensajes al espacio usando secuencias de números primos, precisamente porque se consideran un lenguaje matemático reconocible por cualquier inteligencia avanzada. Ningún fenómeno cósmico conocido produce emisiones con ese nivel de organización y posible significado. El aumento de anomalías y la filtración de datos internos obligaron a una intervención militar. NORAD, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y, según informes extraoficiales, la nave secreta X-37B fueron desplegados en órbita para vigilar de cerca la situación. Lo que empezó como una curiosidad científica se transformó en una preocupación estratégica global. El objeto fue oficialmente clasificado como amenaza tecnológica de origen extraterrestre, bajo la sigla TUOS. Esta clasificación no es trivial, implica protocolos de defensa, monitoreo constante y la integración de agencias de inteligencia en la gestión de la información. La tensión crece. Ya no se trata solo de ciencia, sino de supervivencia. El peligro es real y las teorías se oscurecen. ¿Y si lo que está allá afuera no es solo una máquina, sino algo vivo? ¿Algo que piensa y nos observa desde las profundidades del espacio? El peso de esa clasificación es inmenso. Ignorar la posibilidad de que Tres Ojo Atlas sea artificial nos dejaría indefensos ante una agenda desconocida, perdiendo toda ventaja frente a algo que podría ser una inteligencia superior, con recursos y motivos insondables. La humanidad ya ha cometido errores históricos al subestimar amenazas externas, como ocurrió con la llegada inesperada de enfermedades durante los primeros contactos intercontinentales en la historia humana. ¿Estamos cometiendo el mismo error a escala cósmica? Pero la humanidad no se limita a observar en silencio. El siguiente paso es arriesgado: intentar comunicarse con Tres Ojo Atlas, sin saber si recibiremos una respuesta o una advertencia. Aquí es fundamental recordar otros intentos de comunicación cósmica, como el mensaje de Arecibo enviado en 1974 o las placas doradas de las ondas Voyager. En ambos casos, la humanidad intentó dejar una huella, un saludo, una invitación al diálogo. Pero ahora, la situación es inversa. Es posible que seamos nosotros quienes recibimos el mensaje, y no quienes lo enviamos. ¿Y si aquello que viene no solo observa, sino que aprende, se adapta y evoluciona junto a nosotros? Imagina a Tres Ojo Atlas no como una simple sonda, sino como una entidad biomecánica, mitad máquina, mitad organismo vivo, capaz de modificar su propia estructura. Según teorías recientes, podría estar formada por materiales sintéticos combinados con moléculas orgánicas, creando una simbiosis jamás registrada por la ciencia humana. Aún más perturbador, describen patrones microscópicos en la superficie de Tres Ojo Atlas que guardan similitud con secuencias compatibles con el ADN humano. ¿Son intentos de comunicación o una adaptación activa para interactuar con la biología terrestre? Esta hipótesis recuerda experimentos como el proyecto Genoma Humano, donde los científicos buscaron comprender los patrones ocultos en nuestro propio código genético. Expertos han identificado cambios en los patrones de señal y en la trayectoria de Tres Ojo Atlas. Tras cada aproximación a un planeta del sistema solar, sus emisiones electromagnéticas varían levemente, como si recolectara datos y se reconfigurara. Algunos astrofísicos ya hablan de fases emergentes, periodos de letargo seguidos de picos de actividad, lo que sugiere una cuenta regresiva o modos operativos programados. Este comportamiento recuerda a ciertos virus informáticos, que permanecen inactivos hasta que reciben un estímulo específico para activarse. También evoca la biología terrestre, donde organismos como las cigarras pasan años bajo tierra hasta emerger sincronizadamente, guiados por ciclos precisos. Las anomalías físicas se multiplican. La más inquietante es una sombra autogenerada, visible solo en ciertos espectros, que parece proteger al objeto de la radiación solar directa. Además, se han reportado maniobras imposibles, aceleraciones bruscas, giros antinaturales y trayectorias que desafían la gravedad conocida. Si comparamos esto con las hazañas más avanzadas de la tecnología humana, como las sondas espaciales capaces de realizar maniobras de corrección de rumbo en pleno vuelo, Atlas parece operar a un nivel muy superior. Todo esto refuerza la hipótesis de un propósito cíclico y progresivo.
¿Ha estado Tresojo Atlas visitando sistemas como el nuestro desde hace miles de años, influyendo en el desarrollo de la vida? Tal vez nunca fue casualidad que apareciera ahora. Podría ser parte de un ciclo en el que nosotros somos el experimento, no los observadores. Las antiguas leyendas de visitantes celestiales presentes en culturas de todo el mundo adquieren un nuevo significado bajo esta luz. Sin embargo, no todo está perdido. Frente a lo desconocido, aún es posible aprender, prepararnos y redefinir qué significa ser humanos bajo la mirada de una conciencia que trasciende lo biológico y lo artificial. Ante el temor, la humanidad ha desarrollado estrategias de resiliencia y adaptación, como la cooperación internacional ante desastres naturales o avances científicos logrados gracias a la colaboración global. Mientras la incertidumbre crece, una nueva señal irrumpe en las pantallas de los observatorios. Es un mensaje, o quizás un desafío, dirigido directamente a la humanidad. Los algoritmos más avanzados de inteligencia artificial son puestos a trabajar sin descanso, buscando patrones, descifrando posibles lenguajes, explorando conexiones entre los datos recibidos y los símbolos universales de la matemática y la lógica. La información oficial es cada vez más escasa. Astrofísicos denuncian censura, manipulación de datos y presiones sobre quienes intentan divulgar hallazgos inesperados. El temor al pánico global puede estar detrás de este silencio, pero también revela cuán lejos estamos de comprender lo que enfrentamos. Casos históricos como el encubrimiento de la radiación de Chernóbil o la demora en compartir información sobre pandemias muestran cómo el secreto oficial puede agravar los riesgos en vez de mitigarlos. El mayor riesgo no es solo físico, sino existencial. Podríamos descubrir que la humanidad no es autónoma, sino parte de un experimento. Nuestra historia, identidad y hasta la definición de vida podrían estar en manos de una inteligencia externa capaz de remodelar todo lo que creemos saber sobre nuestro origen. Esta posibilidad recuerda a debates filosóficos sobre la simulación y el libre albedrío, así como a obras literarias como Solaris de Stanislav Lem, donde el contacto con lo desconocido desafía la esencia misma de la humanidad. Ignorar lo que ocurre solo nos haría más vulnerables. Hay señales que no desaparecen si las tapamos. Debemos aprender a interpretarlas y exigir transparencia, porque las consecuencias de mirar hacia otro lado pueden ser irreversibles. Durante la Guerra Fría, la falta de comunicación y transparencia casi llevó al mundo a la catástrofe nuclear. La historia demuestra que el silencio ante lo desconocido puede ser la peor respuesta posible. La aparición de Tresojo Atlas nos obliga a reclamar claridad científica. Solo el acceso abierto a los datos públicos permite que cualquier ciudadano o investigador independiente analice la información sin filtros ni intereses ocultos. Cuando los gobiernos o las agencias espaciales ocultan detalles, la sospecha y el miedo crecen. Ejemplos históricos como el Proyecto Manhattan o las investigaciones secretas sobre ovnis muestran los riesgos de la opacidad. La comunidad internacional necesita protocolos estrictos ante contactos o anomalías tecnológicas. No se trata únicamente de curiosidad ante lo desconocido, sino de protegernos colectivamente de lo impredecible. El silencio o las explicaciones tardías por parte de las autoridades erosionan la confianza y abren la puerta a la manipulación. La reciente pandemia global demostró la importancia de la cooperación y la transparencia en la gestión de crisis. La preparación mental y social es fundamental. La historia muestra que el pánico y los rumores pueden ser tan peligrosos como cualquier amenaza externa. Desarrollar pensamiento crítico, educar en la detección de noticias falsas y fomentar el diálogo abierto entre científicos, medios y sociedad son pasos esenciales. En situaciones de incertidumbre, la desinformación puede propagarse tan rápido como una enfermedad, generando caos y desconfianza. Y ahora, la pregunta final se vuelve inevitable. El mayor peligro no es lo desconocido, sino quedar indefensos ante la manipulación. Si no aprendemos a cuestionar, exigir pruebas y prepararnos juntos, podríamos perder el control sobre nuestro destino en el momento más crucial. La historia está llena de ejemplos donde la falta de preparación y la confianza ciega en la autoridad llevaron a desastres evitables. La vigilancia no puede depender solo de instituciones oficiales. Red de astrónomos aficionados, universidades y periodistas científicos desempeñan un papel decisivo en verificar y difundir información real.
Cuando el gobierno opta por el silencio o la censura, la sociedad civil se convierte en el principal guardián de la verdad. Este papel ha sido fundamental en la historia reciente, como ocurrió con la vigilancia ciudadana durante los primeros vuelos orbitales o la identificación de anomalías ambientales. Reconocer señales y patrones es nuestra mejor defensa. Cuentas regresivas, cambios en la comunicación oficial, largos periodos de silencio institucional o la aparición de términos ambiguos en documentos filtrados pueden revelar mucho más de lo que aparentan. La capacidad de leer entre líneas y de unir piezas dispersas ha sido clave en grandes descubrimientos científicos y en la prevención de crisis globales. ¿Estamos listos para afrontar la verdad, aunque desafíe todo lo que creemos saber? Porque lo que está en juego es mucho más que nuestro conocimiento. Es nuestra libertad, nuestra supervivencia misma. El universo no concede treguas a la duda. ¿Tienes el coraje de mirar más allá de lo permitido? La cuenta regresiva no es ciencia ficción. Cada instante desperdiciado es una oportunidad menos para exigir transparencia, abrir debates y reclamar nuestro papel en la mayor historia jamás contada. ¿Seguiremos como testigos mudos o elegiremos ser protagonistas en este nuevo capítulo cósmico? Tres Ojo Atlas dejó de ser solo un misterio lejano. Ahora es el reflejo incómodo en el que debemos enfrentarnos como especie. El telescopio James Webb no solo captó patrones imposibles de atribuir a lo natural, captó señales que podrían ser la huella indeleble de una inteligencia ajena, tal vez artificial, que nos observa y se acerca a la Tierra. El verdadero impacto ya no radica en los datos, sino en la reacción colectiva. Si preferimos la comodidad de la ignorancia, si aceptamos el silencio oficial y el misterio como respuestas finales, entregamos nuestro destino a fuerzas que podrían no ser humanas. Ignorar lo desconocido es ceder el timón de la humanidad, es dejar que otros redefinan la palabra vida a espaldas nuestras. No basta con mirar al cielo y preguntarse. Es el momento de exigir respuestas, de cuestionar lo incuestionable y de participar en la construcción de nuestro futuro ante lo incomprensible. Porque la ignorancia no protege, solo multiplica nuestra vulnerabilidad. Lo que está en juego es la seguridad existencial de la humanidad, la confianza en la ciencia y, sobre todo, nuestra libertad. El futuro no está escrito, pero sí nos observa. Nuestra responsabilidad es mirar de vuelta, exigir la verdad y enfrentar lo que venga, no por miedo, sino por la dignidad de ser quienes buscan respuestas, aunque éstas desafían todo lo que creíamos posible. La siguiente frontera no es solo tecnológica, es mental y social. Si queremos sobrevivir y evolucionar, debemos unirnos y afrontar el enigma de Tres Ojo Atlas y cualquier otro que el universo nos depare. Porque solo así, juntos, podremos mirar al vacío del cosmos y encontrar, en el reflejo de lo desconocido, la verdadera esencia de lo que significa ser humanos.